Muy bien, entonces volvemos a hacer los agradecimientos. Muchas gracias por todos los asistentes del día de hoy. Antes de comenzar, hacerles llegar algunas indicaciones que ya les hicimos presente en el correo. Les pediríamos, por favor, que en todo momento pudieran mantener tanto los micros como las cámaras apagadas. De esta manera haremos que la conexión, tanto para los asistentes como para el expositor, sea la mayor estable posible. De igual manera, les pediríamos que ante cualquier duda o pregunta, quienes nos acompañan desde el modo Zoom puedan ir formulando sus preguntas en el chat y las haremos llegar hacia finales de la sesión. De igual manera, quien nos acompaña desde el Facebook, les pediríamos que puedan hacer sus preguntas en la caja de comentarios y nosotros las haremos llegar oportunamente al doctor Armando Azúa. Muy bien, entonces, eh, antes de comenzar, nuevamente agradecemos por su interés, por su participación. Tenemos gente de todas las latitudes de América Latina que nos acompaña y precisamente también de toda, a nivel nacional, desde el Perú, de la red de universidades. Entonces, para comenzar, quisiera poder darle la palabra al director adjunto del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Zumalave. Doctor, su micro. Muy bien, ahora sí. Gracias, Luis, por ese pequeño detalle de activar el vídeo. Bueno, estoy muy contento de estar aquí en esta sesión, compartiendo con personas, como bien acaba de indicar nuestro asistente Luis Chío Vázquez, de tantas universidades, no tanto a nivel nacional como de otros países. Tengo entendido que Argentina, Chile, México, eso me parece sumamente estimulante, para acompañarnos también una vez más, también con el doctor Armando Azúa, profesor de la Universidad Iberoamericana. Luego tendrá ya un momento de una presentación más amplia sobre su currículum, pero desde ya que quiero agradecer al doctor Armando Azúa en esta actividad que se está realizando en coordinación con la Red Peruana de Universidades desde su coordinación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto nos agrada porque en este ciclo que hemos llamado Descubriendo Asia, estamos tratando de llegar, de transmitir los conocimientos de los distintos países asiáticos, sus diversas manifestaciones culturales entre las diversas universidades nacionales y también, por supuesto, universidades de otros países, ¿no? Me parece interesante de esta manera poder estimular la investigación, ¿no?, desde las distintas disciplinas. Como bien saben ustedes, el Centro de Estudios Orientales tiene un enfoque desde las humanidades. Ya otras unidades de nuestra universidad se encargan de la difusión de las culturas asiáticas desde otros ámbitos. Y en esta oportunidad, como bien saben, además, se ofrece pues a cargo del doctor Armando Azúa una conferencia que va a llevar por título Orígenes del cristianismo en Asia, China, Japón y Corea. Yo les quiero dar la bienvenida y también quiero agradecer la estrecha colaboración de la Red Peruana de Universidades, la RPU, quien está en esta oportunidad siendo representada por su coordinadora desde la universidad, desde la PUC, la señora Vanessa Navarro, a quien, por favor, le quiero dar la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Armando. Realmente es un gusto que haya llegado ese día. Les cuento que habíamos planificado con mucho entusiasmo este ciclo de conferencias. Respondimos prontamente a la invitación de Ricardo de acercar, ¿no?, estos temas, como él bien explicado, del conocimiento de las diferentes culturas de Asia a nosotros. Él pensó en la Red Peruana de Universidades, ¿no? Ya ha habido ya varios antecedentes de colaboración entre el CEO y la Red Peruana de Universidades a través de una serie, por ejemplo, de concursos de ensayos, ¿no?, sobre temas de culturas asiáticos, y nuevamente pensaron en la RPU, ¿no? En la RPU somos 23 universidades, prontamente estamos creciendo, hemos admitido nuevos miembros y estamos presentes en todo el territorio nacional.
¿no? En la mayoría de regiones del Perú. Entonces, Armando, realmente ha sido una alegría empezar este ciclo contigo. Hemos hecho llegar esta invitación a las universidades de la red y el tema es realmente muy, muy interesante, ¿no? Y eso lo podemos ver en la respuesta que ha habido en términos de el interés, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerte, Ricardo, por esta gran iniciativa, por siempre tenernos presentes. También a ti, Armando, por haber aceptado la invitación tan gustosamente y con un tema tan interesante, y a todos a tu equipo, Ricardo, y también a todos los presentes por estar aquí con toda la disposición a aprender. Bueno, eso sería todo y los invitamos a que estén atentos a las redes del CEO y de la RPU para no perdernos los próximos encuentros en el marco de Descubriendo Asia. Bueno, que disfruten la presentación. Muchas gracias, Vanessa. Y adelanto que la siguiente conferencia, que ya daremos las fechas, va a tratar sobre literatura japonesa. Eso podemos ya ir anunciando para que tengan curiosidad y nos acompañen. Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí vemos ya los corazoncitos que no se hacen esperar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, eh, señorita Navarro. Muy bien, entonces, antes de darle la palabra a nuestro conferencista del día de hoy, voy a presentarlo en realidad muy brevemente al doctor Armando Azúa. Doctor Armando Azúa, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y doctor en Historia por la misma Universidad Iberoamericana. Cuenta además con experiencias y estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma de México, la Universidad del Valle, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad UNAhuac y la Universidad Nuevo Mundo, y colaborado de cursos y diplomados en la Universidad Nacional de México, en la Universidad Autónoma de Nueva León y en el programa del eSchool Program de la Korea Foundation y del Museo Nacional del Virreinato de México. De igual manera, el doctor Armando Azúa ha colaborado en diversos medios de comunicación como especialista sobre temas respecto al Asia, participando de congresos y dictando conferencias en países como Francia, Alemania, España, China, Perú, México, Japón, Corea. De igual forma, es miembro de la Asociación de Estudios de Asia y África, y actualmente es profesor investigador titular del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Muy bien, entonces, viendo presentado al doctor, me gustaría poder darle la palabra. Doctor Armando, le escuchamos. Muchas gracias, gracias por la presentación. Agradezco en primer lugar a la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Centro de Estudios Orientales y a la red peruana de universidades por la invitación. Realmente es para mí un honor, además, empezar con este ciclo de conferencias sobre Asia, pues bueno, esperando alcanzar una buena parte de la geografía peruana, país que he tenido la oportunidad de visitar y que siempre agradezco la calidez de la gente que me han recibido muy bien, y también, bueno, la belleza tanto de la naturaleza del país como de sus ciudades, ¿no? Es para mí un gran honor el poder estar con ustedes. Y bueno, aunque no conozco, por supuesto, todas las ciudades y todas las regiones de Perú, pues bueno, a través de este medio, de estos medios electrónicos, pues espero poder algún día conocerlos en persona, ¿no? Bien, pues bueno, vamos a comenzar y bueno, primero empezaré, bueno, haciendo un poco referencia a este fondo de talla que he seleccionado para el día de hoy. Aclaro, es la Catedral de Omura en la ciudad de Nagasaki. Es muy interesante esta iglesia que vemos aquí, me muevo un poco para que la alcancen a ver, porque bueno, es la iglesia más antigua en Japón. No viene de la época de los primeros japoneses, viene de finales del siglo XIX, pero bueno, es una iglesia que en cierta medida se funda gracias a que en Nagasaki hubo una presencia cristiana oculta por mucho tiempo y que a finales del siglo XIX pues se da a conocer. También la iglesia arquitectónicamente es muy interesante porque es este modelo de arquitectura industrial de finales del siglo XIX. Prácticamente la iglesia fue manufacturada en Europa y enviada
en un paquete a Japón donde se construyó, se armó, más que construir, se armó. Entonces, bueno, para que tengan un poco presente qué es lo que están viendo de fondo, pues bueno, es esta catedral, la catedral de Omura. Y bueno, denme nada más un segundo en lo que pongo la presentación. Vamos, para que podamos comenzar. Bueno, un segundo, ya está. Bueno, la presentación, ¿no?, denominada o nombrada Orígenes del Cristianismo en Asia, China, Japón y Corea, pues la verdad es que empieza desde un poco antes. No podemos empezar a hablar del cristianismo, de la historia del cristianismo solamente con estos 3 países. Hay que irnos un poco más atrás. Y les debo de confesar que al momento que hice que estaba preparando la presentación, para mí fue un poco complicado sintetizar la primera parte porque es muy rica, muy amplia, y bueno, ¿cómo le hago para no llevarme muchos minutos hablando de esto? Pero bueno, la verdad van a haber muchas, bueno, no imágenes, mucho texto, pero en esta primera parte me voy muy rápido. Perdón si de repente hay algo por ahí que les interesa. Al final en las preguntas podría regresar, pero me voy a ir muy rápido porque si no me va a comer tiempo de lo que es más importante, ¿no? Bien, entonces, bueno, primero quiero hacer algunas aclaraciones sobre el concepto de 2 conceptos que son clave, y bueno, los que mis alumnos normalmente siempre se dan cuenta que cuando hay un curso hago mucho énfasis en este tipo de cuidados que hay que tener. El primer cuidado que hay que tener es con la palabra religión. El cristianismo obviamente es una religión. Bueno, hay varias religiones cristianas. En el Islam podemos hablar de una religión, en el judaísmo también, pero cuando nos acercamos a lo que hay en el este de Asia, el concepto de religión se vuelve muy complicado. No necesariamente implica lo mismo que en las tradiciones monoteístas. Yo suelo hacer esta aclaración de que lo que encontramos en el este de Asia, más que religiones, son tradiciones o escuelas espirituales, ¿sí? Y aclaro muy bien que esto no lo hago en un sentido de hacer menos o más. Yo más bien creo que el concepto de religión funciona muy bien para hablar de las tradiciones monoteístas, pero no necesariamente para hablar de tradiciones como el Shinto, como el taoísmo, etcétera, ¿sí? Y mucho menos para el confucianismo, que habría que todavía considerar con mucho más cuidado si se trata de una religión. Entonces, primero, no son propiamente religiones. No quiere decir que en estos países no hay religiones. Claro que hay religiones, porque el cristianismo, como lo vamos a ver en la presentación, tiene una larga presencia en estos países. O el Islam, incluso en China, el Islam tiene una presencia mucho más, de más tiempo, ¿no? Entonces, esta sería la primera observación que tendría que hacer. No todas son religiones. La religión implica una forma especial de relación con la divinidad, etcétera, que no todas las tradiciones espirituales tienen. El segundo concepto con el que hay que tener mucho cuidado es con la palabra Dios. La palabra Dios, y otra vez, creo que funciona muy bien con las tradiciones monoteístas, es decir, que en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam hay un Dios, pero para las tradiciones politeístas, la palabra Dios se vuelve nuevamente muy complicado. Incluso, y esto aclaro, esta es una hipótesis y tendría que ser yo filólogo o lingüista para poderlo resolver. Alguna vez he hablado con algunos y me dan un poco la razón. Por ejemplo, las tradiciones mediterráneas antiguas, por ejemplo, como las tradiciones helenísticas, la religión griega, etcétera, aunque nuestra palabra Dios deriva etimológicamente del teos griego, la verdad es que nuestro Dios no es lo mismo que un teos griego. Nuestro Dios, hablando de que vivimos en una sociedad monoteísta, ¿sí? El teos griego o los teos griegos, los dioses griegos, no son exactamente dioses en el sentido como el cristianismo, el islam o el judaísmo lo entienden. Entonces, lo mismo ocurre, o con mucha mayor razón ocurre esto, para los llamados dioses chinos o dioses japoneses, etcétera, que no son propiamente dioses. Son también
seres espirituales. Igual que hablamos de tradiciones espirituales, pues tenemos seres espirituales. Y esto va a ser muy importante, y sobre todo cuando llegue a las conclusiones vamos a ver que quizá esta diferencia en la institución y en el objeto de la creencia, que sería el Dios o el ser espiritual, es lo que ha dificultado mucho la entrada de la tradición cristiana en la región. Entonces, bien, eso simplemente como una apreciación previa a entrar ya en materia. Bien, el cristianismo, vamos a empezar ahora sí, es una religión, y aquí sí, el cristianismo sí es una religión, nacida en Asia. ¿Sí? Todo el que ha leído un poco de la historia del cristianismo sabe que Jesús, ¿sí? Nació, vivió en Asia, en Palestina, que es la orilla de Asia, pero es Asia, y que además, bueno, está basada en otras tradiciones que son igualmente asiáticas, como el judaísmo, ¿no? El judaísmo que solemos identificar más con la región del actual Israel, Palestina y eso, pero bueno, que en su momento se movió prácticamente en toda la región de entre Mesopotamia y el Mediterráneo. Pues recordemos el famoso exilio de Babilonia de los judíos, incluso en el norte de África, en Egipto. Entonces, el ámbito de movimiento del judaísmo entra mucho en territorio asiático. Y además, otras de las religiones vinculadas con esta tradición cristiana, el Islam, pues también es una tradición eminentemente asiática. Es decir, que estas tradiciones de corte monoteísta, pues han estado presentes en un área muy importante del continente asiático y desde épocas muy antiguas, ¿no? Encontramos presencia de este conjunto de creencias, de las religiones monoteístas, o lo que se suele llamar también las religiones abrahámicas, desde hace unos 5.000 años, por lo menos, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Las religiones que podemos decir están emparentadas entre sí, e incluso dentro de esto podríamos meter también al zoroastrismo, que también tiene algún cierto vínculo en etapas antiguas con estas tradiciones monoteístas. Entonces, es importante decir que aunque hoy en día no solemos pensar mucho en Asia como un continente cristiano, pues bueno, por lo menos las bases para esta tradición son muy, muy, muy asiáticas. Estas tradiciones han estado muy presentes, sobre todo en el este de Asia, aunque no tanto en el oeste perdón, lo dije al revés, y lo escribí al revés, además, perdón. Han estado muy presentes en el oeste de Asia, pero no en el este de Asia. Podríamos marcar más o menos una línea divisoria en la frontera de Persia, o el actual Irán. ¿Sí? De Persia hacia el oeste hay una fuerte presencia monoteísta y cristiana, pero de Persia hacia el este, esta presencia siempre ha sido mucho, mucho menor. Aunque no por eso es inexistente, es larga, es muy rica también esta tradición. Podemos dividir la historia del cristianismo en Asia, y aclarando que aquí cuando hablo de Asia me refiero justamente de Persia o de Irán hacia el este, es decir, en dirección hacia China. Podemos dividir su presencia en 3 grandes periodos. La primera época, que un poco más o menos este es como el índice de la presentación, es la época de la fundación de las primeras fundaciones cristianas, desde el siglo I, más o menos hasta el siglo XVI. En esta primera etapa del cristianismo en Asia, básicamente vamos a encontrar ramas del cristianismo que corresponden a las llamadas iglesias orientales, ¿sí? Por ejemplo, las iglesias de tradición siriaca, pero también muchas tradiciones que en el cristianismo mediterráneo fueron consideradas como cismáticas, principalmente los arrianos y los nestorianos. Sobre todo los nestorianos van a ser especialmente importantes en el cristianismo de Asia, de estas regiones más hacia el este. ¿Sí? Entonces vamos a ver que Asia, el este de Asia, se va a convertir en el refugio de estas tradiciones cismáticas que, por supuesto, en el mundo mediterráneo son perseguidas. Esto será muy importante. La segunda época del cristianismo en Asia va del siglo XVI al siglo XIX,
donde vamos a encontrar un gran predominio del cristianismo católico. Principalmente van a ser cristianos católicos los que van a llegar a Asia, en una medida mucho menor del cristianismo reformado. Y pues bueno, básicamente va a ser la época de las misiones católicas que intentan hacer una conversión de los grandes reinos, de los grandes estados asiáticos, un poco porque si vemos por el periodo, coincide, por lo menos el principio de esta época, coincide justamente con la incorporación de América al mundo católico. Entonces, bueno, obviamente los mecanismos y los métodos de cristianización, pues van a intentar replicarse, ¿no? Lo que se hizo en América se va a intentar replicar en Asia con resultados, podría decir, bastante mediocres, aunque no inexistentes. Y la tercera época del cristianismo en Asia parte de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí, sobre todo, esto es resultado de los grandes cambios que hay en el modelo mundial, podríamos decir, la globalización de Europa, donde vamos a ver que si bien hay todavía una fuerte presencia católica, sobre todo los que van a llevar la ventaja son los protestantes. Y aquí en esta última etapa va a venir muy acompañada la entrada de los misioneros cristianos con el impulso que van a dar a la educación principalmente. Podemos decir que en buena medida el desarrollo de los sistemas universitarios en los países de Asia, los tres que nos importan, sobre todo el día de hoy, China, Japón y Corea, en buena medida es derivado del trabajo de los misioneros, principalmente protestantes, y también la tecnología occidental moderna, pues va muy de la mano de los misioneros también. Como ya lo dije, hay que aclarar que aquí estamos hablando básicamente de Asia, a partir de Persia, a partir del mundo de la India, y estamos con todo esto que dije, estas etapas, y estamos sacando el Medio Oriente, el Cáucaso y Persia. Bueno, vamos a la primera época, que la voy a decir así muy, muy rápido, porque no es el centro de la presentación. ¿Cuándo llegaron los primeros cristianos a Asia? Pues ya dijimos, los primeros cristianos eran asiáticos, eran de la región de Palestina. El propio Jesús podemos decir, era asiático, y sus discípulos, claro que también lo eran. Pero bueno, después de obviar esto, diremos que ya a esta parte de Asia que más nos interesa, los primeros cristianos llegan de manera muy, muy rápida. De hecho, la tradición cristiana suele atribuirle a Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, la fundación de las primeras comunidades cristianas en la India. Alrededor del año 60, en la región de la costa Malabar de la India, llega Santo Tomás. De hecho, hay un debate si es solamente Santo Tomás o también San Bartolomé, que le acompañaba aparentemente. Es decir, 2 apóstoles llegan a la India, predican y logran crear una comunidad que, contrariamente a lo que podríamos imaginarnos, sobrevive hasta el día de hoy. De hecho, en la India se habla de los cristianos de Santo Tomás, como esta rama, podríamos decir, de cristianismo local, nativo de la India. Santo Tomás en la región Malabar, San Bartolomé en la costa de Kokanda, que finalmente todo esto es en la región de la costa sur de la India. Incluso hay una tradición que, por supuesto, no hay ninguna evidencia histórica, a diferencia de lo de la India. Esta no hay ninguna evidencia histórica, pero porque Santo Tomás aparentemente realiza muchos viajes dentro de la India, y algunos dicen, la tradición de estas iglesias dicen, que llegó a ir hasta China e Indonesia. Pero repito, no hay ninguna evidencia. Entonces, podríamos pensar en este caso que quizá podría remotamente haber la posibilidad de que Santo Tomás, uno de los 2 apóstoles, fue el primer cristiano en llegar a China. Lo cierto es que si llegó a China, pues y fundó alguna pequeña comunidad, pues no sobrevivió, desapareció. Por las de la India sí subsisten. De hecho, aquí vemos incluso esta fotografía, que la iglesia que vemos aquí es de construcción portuguesa del siglo XVI, es donde la tradición dice que Santo Tomás fue martirizado. Y la otra, esta que vemos aquí, que esta ya es del siglo XIX, que está muy cerca de la anterior, están en una montaña que de hecho se llama
la montaña de Santo Tomás en la ciudad de Chennai, en Naldu, al sur de la India, aquí donde está el sepulcro de Santo Tomás. ¿Sí? Y es interesante porque solamente se conoce la tumba de 3 apóstoles. Bueno, la tradición solamente reconoce la tumba de 3 apóstoles. Uno es San Pedro, que está justamente, la tradición dice que está enterrado en la Basílica de San Pedro en Roma. El otro es Santiago, Santiago Apóstol, que está justamente en Santiago de Compostela, en España. Y el tercer apóstol del que se conocería su lugar de enterramiento es justamente Santo Tomás. Curiosamente, ¿no? En la India nadie pensaría que estaría enterrado un apóstol, pero ahí está. También es importante mencionar de esta primera época, como ya les dije, que muchos de estos cristianos fueron siguiendo las huellas de comunidades judías que ya había en Asia Central. Los judíos se habían extendido por buena parte de Asia Central a lo largo de la ruta de la seda, más o menos desde la época del exilio babilónico. Y había comunidades judías en lugares muy remotos, ¿sí? Como la ciudad de Samarcanda, la ciudad de Bukhara, en actual Uzbekistán, o incluso hasta la ciudad de Kaifeng en China. De hecho, bueno, por aquí tenemos una imagen justamente que representa a estos dos grupos de judíos. Aquí vemos a los judíos de Bukhara. Los judíos de Bukhara fueron una comunidad muy vibrante, muy fuerte, prácticamente hasta, bueno, todavía existen, pero ya es una comunidad muy reducida, pero hasta principios del siglo XX fueron una comunidad muy económicamente muy rica. Esta comunidad ha ido desapareciendo porque muchos de estos judíos han migrado a Israel o a Europa o Estados Unidos, entonces prácticamente ya quedan pocos judíos en Bukhara. Y del otro lado vemos una fotografía, y esto vean, es una fotografía de principios del siglo XX en la ciudad de Kaifeng, en China, justamente donde hay una pequeña comunidad, todavía existe esta pequeña comunidad de judíos chinos. Claro, el judaísmo chino, de los judíos llamados judíos de Kaifeng, ya es un judaísmo, podríamos decir, bastante sincretizado con formas y tradiciones chinas. Pero bueno, siguiendo esta idea de que los judíos llegaron hasta China, pues también podemos ver que los cristianos fueron siguiendo un camino y también podemos ver que en buena medida, a partir del año 428, después de que se condena a la herejía nestoriana, pues muchos de los seguidores de este patriarca de Constantinopla, Nestorio, pues van a justamente seguir este camino de sinagogas para ir moviéndose en dirección al oriente de Asia, estableciéndose en lugares donde la ortodoxia cristiana del mundo mediterráneo no los podía alcanzar. Entonces, gracias a esto, pues vemos que los nestorianos poco a poco se empiezan a hacer fuertes en estos lugares tan alejados, pero nuevamente reiterando que siguiendo la ruta de las comunidades judías. Este mapa, y aquí quiero aclarar mucho de este mapa, y además pues, no hay que dar el crédito que el mapa salió de Wikipedia. Bueno, ya saben que Wikipedia no hay que usarlo como académicamente, pero bueno, fue el único mapa que encontré. El mapa, aquí pongo la aclaración, ¿no? No hay que creer cuando vemos este mapa que los cristianos se establecieron en todo ese lugar, ¿no? En todos esos lugares, veríamos una China muy cristiana. No, simplemente lo que el mapa de manera muy general nos está presentando es donde hubo sedes cristianas, donde hubo obispados cristianos. Y sí hubo obispados cristianos en China, y por ejemplo aquí vemos, lo voy a señalar con el cursor, por ejemplo aquí está Bukhara, en la zona de Persia hay muchos obispados, en Mesopotamia también, pero incluso, bueno, encontramos en el Tíbet, que sí los hubo, aquí sí ya me voy más allá de sí hubo un obispado en Tíbet, y en la ciudad de Chang'an, en China, también hubo un obispado. Esto sí está mucho más documentado y ahorita se los voy a enseñar también. Donde hubo, quiere decir que hubo comunidades cristianas. No son comunidades cristianas masivas, pero sí que hubo presencia cristiana, ¿sí? A ver, por ejemplo, vamos a encontrar aquí algunos frescos en la zona de la tumba, una tumba en China, en el siglo VII,
donde vemos a un sacerdote nestoriano con su feligresía, con sus seguidores. Esto está en una tumba en la región de Chang'an, en China. Entonces, por eso podemos saber que sí, efectivamente, sí hubo un obispado ahí. Y además, no solamente eso, sino que también en Chang'an se sabe que en el año 635 había un sacerdote que la verdad no se sabe mucho de él, lo conocemos solamente por su nombre chino, Alopen. Se piensa que él pudo haber sido persa o quizá de la región de Asiria, es decir, del norte de Turquía y de Irán, más o menos al sur del Cáucaso. Este señor Alopen, sacerdote nestoriano, llega a Chang'an, la capital en ese momento de China, y se entrevista con el emperador Taizong. Parece que le cayó muy bien a Taizong. Taizong le permitió construir una iglesia que además el emperador Taizong de la dinastía Tang le financió. El emperador Taizong le dio el dinero y además favoreció que Alopen se convirtiera en obispo de toda China. ¿Sí? Claro, no había muchas diócesis porque no había tantos cristianos, pero sabemos que Alopen se convirtió en la cabeza de esta comunidad en Chang'an y que tenía por lo menos 28 sacerdotes bajo su mando. También se sabe que Taizong le soltó a Alopen la traducción de la Biblia. La verdad es que no se conserva, no se sabe si este trabajo se llevó a cabo, pero bueno, Taizong sí que le pidió la traducción porque obviamente quería conocer un poco más de esta nueva religión. Y también es muy interesante porque nos queda de años posteriores a Alopen, es decir, la comunidad fundada por Alopen siguió creciendo. Sabemos que en el año 781 construyeron una gran iglesia, una catedral, que por supuesto ya no existe, y lo sabemos porque lo único que sobrevive de esa catedral en Chang'an es la estela de dedicación, ¿sí? Podemos decir la primera piedra, la piedra con la que se dedicó esta catedral. La iglesia, la verdad es que terminó por ser destruida porque años después, al final de la dinastía Tang, en el año 845, se prohibió el cristianismo y obviamente esta comunidad fue expulsada y su iglesia destruida. Pero bueno, aquí tenemos una fotografía de la estela de Chang'an. Es interesante porque esta estela se descubrió en el siglo XVII, después de haber estado mucho tiempo enterrada, se descubrió y más o menos fue en la época donde, ya en la segunda etapa que vamos a ver en un momento, donde empezaron a llegar los nuevos misioneros cristianos a China y fue una gran coincidencia que en ese momento se descubriera esta estela. ¿Qué dice la estela? Como ustedes pueden ver, tiene un texto bastante largo y además es muy interesante porque casi todo el texto se puede leer, solamente hay unas pequeñas partes que están dañadas. Y pues bueno, justamente habla de la dedicación de la catedral de la ciudad, de la capital imperial, en ese momento Chang'an, y bueno, y un poco de quiénes eran en ese momento los sacerdotes, quién era el emperador. Se menciona que tiene el patrocinio imperial esta iglesia. Bien, entonces vemos que el nestorianismo finalmente va a desaparecer de China con el fin de la dinastía Tang, pero todavía va a sobrevivir durante mucho tiempo dentro de las tribus nómadas de Asia Central, principalmente dentro de los mongoles. De hecho, los mongoles sabemos que estaban organizados en una serie de tribus, ¿sí? Porque eran en su mayoría nómadas, y sabemos que, por ejemplo, una de las tribus mongolas, la tribu Kerait, adoptó como religión el nestorianismo. Incluso, bueno, como era una tribu más, los mongoles eran muy tolerantes en sus creencias y además muchas tribus tienen religiones diferentes. Por ejemplo, va a haber tribus mongolas que van a ser musulmanas, va a haber tribus, una por lo menos que era cristiana. La gran mayoría de las tribus mongolas van a adoptar el budismo y sobre todo el budismo de tradición tibetana, pero el hecho de que tuvieran diferentes religiones cada una de las tribus no se consideraba como un elemento que los separara, ¿no?
porque además hay que mencionar que también este cristianismo o este islam que adoptaron las tribus mongolas, pues estaba bastante sincretizado con las tradiciones mongolas originales. Y por ejemplo, sabemos que uno de los hijos de Genghis Khan, el gran unificador del pueblo mongol, se casó con una princesa de la tribu de Kerai, que era cristiana, y por lo tanto, uno de los nietos de Genghis Khan, pues fue cristiano, ¿no? Claro, repito, siempre aclarando que el cristianismo mongol fue extraordinariamente sintético. Bien, perdón, llegamos a la segunda época, me tardé mucho más de lo que pensaba en esta primera, pero les digo, es muy interesante esta etapa antigua del cristianismo. La segunda época va de la mano de los viajes del descubrimiento, a partir de las exploraciones que van a llevar a cabo principalmente Castilla y Portugal. Podemos decir que el inicio de esta segunda etapa llega el día 20 de mayo de 1498, cuando Vasco da Gama arriba a India. ¿Sí? Y obviamente en el momento que desembarca, los capellanes de su expedición van a celebrar la primer misa en la India. Y aquí aclaro, me van a preguntar ustedes, bueno, pero no que ya había cristianos ahí, sí, pero claro, eran de rito siriaco. El rito que tenían era diferente al rito latino, el rito, podemos decir en este momento, es el rito tridentino del Concilio de Trento, donde la misa es en latín. Por supuesto que los cristianos de Santo Tomás no celebraban la misa en latín, entonces la primera misa de corte tridentino, en latín, la van a celebrar el 20 de mayo de 1498, y a partir de ahí, bueno, aquí vemos una imagen justamente del desembarco de Vasco da Gama en la India, y a partir de ahí empieza una gran carrera de los misioneros europeos por evangelizar a Asia. Van a crear, o van a ir creciendo de la mano de los mercaderes portugueses, y se van a ir expandiendo por todos los lugares a donde llegan los portugueses. Algo que va a ser muy interesante es que van a crear podemos decir, una gran capital religiosa en la ciudad de Goa, en la India. Hasta el día de hoy se dice que Goa es la Roma de Asia, por la gran cantidad de iglesias. En Goa, por ejemplo, está enterrado el que se le llama el patriarca o el evangelizador de Asia, de las Indias, que es, ahorita lo vamos a ver, Francisco Javier, un misionero jesuita. Ahorita llegaremos a él. Y a partir de Goa, pues van a ir creando su cadena de misiones en Malaca, en Timor, en Macao, en Nagasaki. Todo esto lo va a ir creando el imperio portugués. Y es de destacar que en buena medida toda esta labor de evangelización corre a cargo de una orden religiosa de reciente creación en Europa, que es la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús va a ser podríamos decir, la gran promotora del cristianismo en Asia. Empezando justamente, como les decía hace un momento, por San Francisco Javier. San Francisco Javier, fundador de la Compañía de Jesús, junto con San Ignacio de Loyola, vivirá en Asia desde el año 1540 hasta su muerte en el año 1552. Francisco Javier recorrió la India, la actual Indonesia, las Islas Molucas, en ese entonces, Malaca, o sea, parte de la actual Malasia, Japón, pasa un buen tiempo en Japón, y su gran sueño siempre fue entrar a China. La verdad es que no logra entrar a China más que a la costa, y de hecho en 1552, cuando muere Francisco Javier, muere en la costa de China. Es el gran evangelizador de Asia, y podemos decir el iniciador del cristianismo de la segunda época. Podemos decir, el siglo, muchas veces le llaman el siglo cristiano de Asia, iniciado a partir de los viajes misioneros de Francisco Javier. Es interesante esta pintura que está en Nagasaki, donde vemos claro un estilo muy europeo, pero abajo pues, la escritura es una escritura japonesa. Repito, esta es una imagen que está en la ciudad de Nagasaki. Los jesuitas, a partir de San Francisco Javier, van a desarrollar un sistema misional muy interesante al que le van a llamar la acomodatio, que sí, bueno, significa acomodación o acomodarse. En América tenemos también algunos ejemplos de acomodatio, pero quizá los ejemplos asiáticos son, podríamos decir,
o sea, más apegado a lo que a lo que ellos pensaban. No sé, por ejemplo, si aquí hay gente en el auditorio hay gente de Argentina o de Paraguay, donde justamente están las misiones de Paraguay, justamente, o bueno, también gente aquí en México, de la zona norte, de Sonora, o de Estados Unidos en Arizona, también donde hay estas reducciones, o California, que es un poco el estilo del acomodatio, pero la verdad es que no es propiamente un acomodatio, porque la verdad es que aquí, si bien los jesuitas sí respetan algunos elementos de la cultura local, finalmente sí los intentan occidentalizar. Lo que hacen en Asia, el acomodatio, que digo es el modelo más puro del acomodatio, es intentar, ¿cómo decirlo?, meterse totalmente dentro de la cultura del pueblo al que se le va a predicar, aprender su forma de vida, su forma de vestir, su forma de comer, su forma de relaciones sociales. eh, la lengua va a ser importantísima para ellos, y a partir de ahí empezar a meter el cristianismo. Es decir, acomodar el cristianismo a las características de la cultura del país en el que se pretende predicar. Esto fue clarísimo en el modelo misional de los jesuitas. ¿Sí? En China incluso va a llegar a tal nivel que los cristianos, los cristianos jesuitas, ¿sí? Y los conversos también, por ejemplo, van a tener en gran estima el culto confuciano a los ancestros. Claro, con una reinterpretación. ¿Sí? No se trata de un culto pagano donde se adora a los difuntos, sino más bien se venera. Es decir, no se les adora porque adorarás solamente a tu Dios. No puedes adorar a los muertos. Los veneras, los respetas porque fueron tus padres. Es decir, hay una reinterpretación del culto confuciano, de una de verlo como un ser espiritual, sobrenatural, a verlo como un acto de piedad filial. Que bueno, el confucianismo también promueve la piedad filial. Entonces, los jesuitas promueven el culto, o bueno, permiten el culto a los ancestros confucianos, claro, quitándole algunos elementos que sí podrían sonar un tanto paganos, pero incorporándolo dentro de la práctica cristiana. Esto va a ser muy interesante porque sus grandes rivales dentro de la misma Iglesia Católica, los franciscanos, los agustinos, los dominicos, van a condenar esto como un culto pagano, y se va a desatar una gran polémica en Roma, la llamada disputa de los ritos chinos, y que en un primer momento parece que los jesuitas van ganando, pero más adelante va a ser prohibido por el Papa, y en buena medida va a jugar en contra de los jesuitas, que más adelante van a ser suprimidos. Entonces, bueno, es interesante recordar esto, cómo intentan pasar al mundo chino, al mundo japonés, al mundo coreano, fusionándose culturalmente, ¿no? Este es el acomodándose culturalmente. Hay que rescatar que, por ejemplo, algunos grandes jesuitas lograron practicar muy bien esto del acomodatio, como es el caso de Matteo Ricci. Matteo Ricci, un jesuita italiano, que además de ser sacerdote, era un gran matemático y astrónomo, que logró ser admitido en la corte imperial china de la dinastía Ming gracias a sus grandes conocimientos. Fue astrónomo de la corte, y además es el que inaugura, el que funda la misión jesuita en Beijing, que perdurará por muchos años, prácticamente hasta la supresión de la Compañía de Jesús. Dentro de esta acomodación, pues bueno, justamente vemos aquí a Matteo Ricci, que está vistiendo como un letrado confuciano, es decir, abandona incluso su vestimenta jesuita, porque además los jesuitas lo permiten que así sea, y se viste como un letrado confuciano, porque así es como puede, digamos, a partir de su vida cotidiana con la corte china, puede ir predicando, puede ir introduciendo el evangelio, y sí va a tener algunas conversiones importantes de gente de gran prestigio, de gran renombre. Y por ejemplo, es interesante esta pintura de Matteo Ricci, porque justamente vemos escritura china, vemos una imagen de la Virgen, bueno, me parece que es de la Virgen, yo no alcanzo a ver bien, perdón, un orbe, que es símbolo de su conocimiento astronómico, y un instrumento musical. También estas eran algunas de las cosas que él aportó, que él llevó a China. También, por ejemplo, así es como vemos que el cristianismo va a llegar a Corea. Algunos jóvenes letrados
coreanos viajan a China y van a conocer a Matteo Ricci, que además Matteo Ricci escribe en chino, y gracias a estos jóvenes coreanos, Jamban, los letrados coreanos, no conocen la Biblia, pero conocen los escritos de Matteo Ricci. Y a partir de los escritos de Matteo Ricci, que están en chino clásico, lengua que los eruditos coreanos también conocían, lo van a llevar a Corea, y así es como en Corea va a surgir una comunidad sin sacerdotes, esto es muy importante, una comunidad cristiana totalmente nativa, ¿sí? de gente propia del lugar. Y esta comunidad cristiana pues prácticamente va a ir creciendo hasta el siglo XIX con muy pocos sacerdotes extranjeros, porque además era pena de muerte para el extranjero cristiano que entrara a los dominios del reino de Choson. Pero bueno, veamos cómo sí va a tener un importante efecto la prédica de los franciscanos. Por el contrario, los agustinos, dominicos, franciscanos, ya les dije, rechazan esta acomodatio. Ellos prefieren seguir el modelo que ya les ha funcionado bien en América. De hecho, la experiencia americana va a estar muy practicada por estas tres órdenes religiosas, que la verdad es que no logran grandes avances. Si los jesuitas lograron pocos, ellos lograrán mucho menos, pero el único lugar donde estas tres órdenes, sí van a tener un número importante de conversiones es en las Islas Filipinas, porque casi el modelo de conversión de las Islas Filipinas pues es muy parecido al modelo que tenemos y que conocemos bien en nuestros países de América Latina. Entonces, bueno, claro, ahí había un dominio político por parte de la corona hispana, entonces es mucho más fácil predicar el cristianismo. Por eso hoy en día Filipinas es el país más cristiano y más católico de Asia, justamente por haber sido una colonia hispana. Bueno, también llegan en esta época a los holandeses y los británicos, pero la verdad es que en esta época el cristianismo protestante, si bien no niega la posibilidad de la conversión, no pone un gran énfasis en él. Entonces, por eso el número de conversiones protestantes es mínimo. Aquí, bueno, vemos como representación del cristianismo católico en Filipinas, la catedral de la ciudad de Manila. Bien, y algo que va a ser interesante es que después de un siglo de intentos de prédica del cristianismo, el cristianismo va a empezar a perder fuerza, sobre todo porque los países asiáticos lo van a empezar a ver como una amenaza. En muchos casos es prohibido. Además, sobre todo después de la supresión de la Compañía de Jesús y del modelo de la acomodatio, el modelo franciscano, agustino, dominico, le parece mucho más agresivo a países como China, y entonces terminarán por prohibir el cristianismo. Además, en Japón es resultado también del proceso interno de unificación, que se va a prohibir el cristianismo, y el cristianismo entra como una etapa de dormición, donde sí hay pequeñas comunidades cristianas, tanto en China como en Japón, como en Corea, pero estas son mínimas y están normalmente ocultas. Un caso especial merece de mención es el caso de los cristianos ocultos de Japón, los Kakure Kirishitan, que, bueno, el cristianismo está prohibido en el país y, bueno, intentan pasar desapercibidos, un tanto sincretizando sus creencias cristianas con formas budistas. Aquí justamente vemos una imagen que si la ve un budista japonés, pensará que es canon, ¿sí? Pero en el fondo, bueno, los cristianos, los Kakure Kirishitan, los cristianos ocultos, le llamaban María Canon, porque también, bueno, coincide mucho la imagen de Canon con la imagen de la Virgen María. Y así llegamos a la tercera etapa, y ya voy volando porque nos queda poco tiempo. Esta tercera etapa viene a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada del capitalismo industrial en Europa, que desata un gran proceso de expansión, la época del imperialismo. Y con esta época del imperialismo, pues también el cristianismo va a tener un gran impulso, porque a la medida que van las fuerzas imperiales británicas, francesas, etcétera, a todos los lugares del mundo, África, Asia, etcétera, pues también van los misioneros. Esto va a ser importante porque justamente el imperialismo británico, norteamericano, etcétera, va a hacer que los países de Asia que durante mucho tiempo prohibieron el cristianismo, ahora tengan una actitud más tolerante, no porque quieran, sino porque no les queda de otra,
y esto va a ser muy bien utilizado por los misioneros. Estos misioneros ahora cambian. Estos misioneros ya no van a ser tanto católicos como en la segunda etapa, si bien siguen llegando misioneros católicos, sobre todo franceses, van a ser muy activos los católicos franceses en esta época, a partir de la Sociedad para las Misiones Extranjeras de París, pero sobre todo van a ser misioneros protestantes que vienen de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Estos misioneros protestantes, además, van a buscar una aproximación muy pragmática a su misión, a su predicación. Lo que van a proponer es llegarle a la gente dándoles algo que les resulte de utilidad. ¿Sí? Lo que van a traer estos misioneros protestantes va a ser básicamente educación y salud. No es porque en China, porque en Japón, porque en Corea no existiera educación y no existiera salud, pero traen una nueva aproximación a estos dos grandes elementos digamos, de introducirse, de acercarse a la población local. ¿Qué tipo de educación van a traer los misioneros? Van a traer una educación acorde a las nuevas necesidades económicas de los pueblos asiáticos para vincularse con el mundo occidental. Por ejemplo, van a fundar escuelas donde van a dar carreras de comercio, conocimientos técnicos para el mantenimiento de maquinaria, por ejemplo, y sobre todo idiomas. Van a fundar muchas escuelas, muchas escuelas. Primero son pequeñas escuelas que poco a poco van a ir creciendo hasta convertirse en verdaderas universidades. Y también van a traer un sistema de salud basado en la ciencia moderna occidental. Aquí hay una diferencia muy clara entre el sistema de salud oriental y el occidental. Mientras que la salud asiática busca la prevención, la salud occidental busca la corrección. O sea, si yo estoy sano y sigo las recomendaciones de la medicina tradicional china, lo que busco es no enfermarme. El problema es si me llego a enfermar. Ahí la medicina china ya no es tan efectiva. Es muy buena para prevenir, pero no es tan buena para resolver sobre todo algunos problemas, ¿no? En este sentido, la salud occidental es mucho más efectiva. Y por eso van a ir ganando también adeptos basados en la salud, en los sistemas de medicina y salud. Justamente aquí un ejemplo de estos misioneros que traen nuevos beneficios a la población asiática, lo vemos en este personaje que también es un personaje digno de película, así como la segunda etapa quizá Francisco Javier es el gran, o Matteo Ricci son los grandes personajes del cristianismo en Asia. En esta tercera etapa yo creo que este señor es muy importante, no sé si habrá película de él, pero valdría la pena. Se llama Horace Newton Allen, es un misionero norteamericano, pero además de ser misionero, él también es un médico y fue a Corea donde inicia una misión cristiana, pero además va a ser el responsable de la fundación de la primera clínica de medicina moderna en Corea, la clínica Severance, y en buena medida también él va a ser responsable de la fundación de una universidad que ahorita mencionaré. Entonces, bueno, vemos que esta nueva modalidad del cristianismo no va a convertir de manera masiva a la gente, pero va a empezar a identificar al cristianismo con condiciones de mejora material, ¿sí? De mejores condiciones de vida, y esto pues, bueno, va a hacer que la masa de la población, si bien no es cristiana, se vuelva por lo menos receptiva al mensaje cristiano. Vamos a ver que hay, por ejemplo, hablando de las universidades, muchas de las universidades que hoy en día conocemos de Asia fueron fundadas originalmente por cristianos. Por ejemplo, la Universidad de Fudan en Shanghai, la Universidad de Fujian, que originalmente estaba en Beijing, ahora está en Taiwán, la Universidad de Sofía en Tokio, en Japón, y la Universidad de Yonsei y Sogang en Corea. Son todas ellas universidades de origen cristiano. Aquí vemos, por ejemplo, la Universidad de Yonsei en Corea, la Universidad de Fudan en Shanghai y la original Universidad de Fujian en Beijing, que ya no está en Beijing, ahora está en Taipei. Y además va a ser el mensaje cristiano muy bien aceptado por alguna cierta clase media que está muy vinculado con los extranjeros, que se va a ir occidentalizando esta pequeña clase media, donde vamos a ver el surgimiento de los futuros líderes de los países, dejen que me un poco más,
algunos de los futuros líderes políticos de estos países. Es muy interesante que los líderes políticos de países como China, Corea y Japón, en buena medida fueron formados por cristianos, si no es que ellos mismos se convirtieron en cristianos. Un caso interesante, el padre de la República China, el doctor Sun Yat-sen, ¿sí? Médico además, formado en una universidad cristiana, él mismo era cristiano congregacionalista. Es decir, el primer presidente de la República de China fue un cristiano. El primer presidente de la República de Corea también fue un cristiano metodista, Syngman Rhee, o en coreano Isugman. Y también, aunque él propiamente no era cristiano, sí que se formó como cristiano en su primera infancia, Kim Il-sung, el padre de la República Popular y Democrática de Corea del Norte, ¿sí? Es hijo de una madre cristiana, presbiteriana, muy devota, y esto nos hace pensar que Kim Il-sung en su juventud, en su infancia, tuvo algún conocimiento del cristianismo. Él no lo adoptó, pero conocía el cristianismo. Aquí justamente vemos la imagen de el doctor Sun Yat-sen, padre de la República de China. ¿Sí? Incluso en Japón, que es el país que quizá menos va a seguir la tradición cristiana, también vamos a ver que llegaron a tener un primer ministro cristiano, él era católico, entre 1918 y 1921, Hara Takashi, es el primer, que aquí lo vemos a Hara Takashi, es el primer ministro japonés cristiano. Además, es el primer ministro que no es de familia noble, no es de familia samurái. ¿Sí? Es el primer plebeyo en llegar al cargo de primer ministro y es cristiano. Entonces, ¿por qué encontramos un primer ministro cristiano en Japón? Pues justamente porque estaba vinculado con los sistemas educativos modernos, con las universidades que los cristianos... Mamita te ha estado llamando. Entonces, bueno, aquí vemos justamente cómo el cristianismo también, aparte de esta influencia en los sistemas de salud, de esta influencia en la aparición de sistemas educativos modernos, pues también tendrá una gran influencia en la formación de los estados modernos en Asia, ¿sí? En China, Corea y Japón. Conclusiones, ya ahora sí para ir cerrando. Pues bueno, es claro que salvo el caso de Corea, donde una tercera parte de la población hoy en día se identifica como cristiana, en los otros dos países que hemos revisado, China y Japón, la verdad es que el número de conversiones no fue tan importante. Estamos hablando de un 2% aproximadamente en China, pero un 2% en Japón, quizá un poco más en China. Claro, en China es muy difícil saber porque también las condiciones lo dificultan. Quizás sea un 3%, claro que el 3% de China es muchos cristianos, pero bueno, salvo Corea, donde sí hay un número muy importante de cristianos porcentualmente hablando, no es tan influyente numéricamente, pero sí que lo va a ser muy influyente el cristianismo en la política, en la ciencia y en los negocios. ¿Sí? Esta influencia, pues básicamente viene a partir de la identificación del cristianismo con la introducción de la técnica y la ciencia occidental y también con la formación de cuadros políticos. Además, con la introducción a partir de estos políticos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de conceptos totalmente occidentales, como la democracia, la igualdad, el Estado. Ya claro, no es que Asia no tuviera este tipo de conceptos, pero son diferentes a los que proponía Europa. Y estos conceptos se van a ir interiorizando poco a poco en Asia y en buena medida a partir de las universidades que los cristianos van formando. Que aclaro, no solamente se crearon universidades cristianas, pero bueno, son un número considerable. ¿Sí? Sin embargo, hay que mencionar también que la visión única que tiene el cristianismo, y aquí no importa si es protestante, católico, en aspectos doctrinales, sobre todo el tema del monoteísmo radical, y aspectos morales, por ejemplo, un aspecto que choca mucho con la moral asiática, tiene que ver, por ejemplo, con conceptos como la moralidad sexual, por ejemplo, ¿sí? Va a terminar por marcar una barrera para que va a dificultar las conversiones masivas. En pocas palabras, lo que podemos decir, y aquí sí ya cerrando,
es que el cristianismo, si bien fue bien visto, fue muy bien aceptado, no significó esta buena aceptación necesariamente una conversión masiva. ¿Sí? Y bueno, con esto más o menos llevé el tiempo que se me había indicado, unos 45 minutos, 40-45 minutos. Con esto concluyo mi presentación y espero que haya sido de su interés. Y bueno, claro, damos tiempo ahora a que puedan preguntar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. En realidad, súper interesante. Sí, ahí se están haciendo llegar los aplausos, los comentarios. Muy bien, entonces he ido recopilando las preguntas que han ido formulando. Algunos ya han sido contestadas, pero vamos a ir también de las preguntas tanto del Zoom como las preguntas del Facebook. Primero, Castelli nos pregunta, ¿cómo se mezcló el cristianismo con las tradiciones locales, específicamente hablando del taoísmo? Podríamos decir que hay elementos taoístas en la práctica cristiana en China, por ejemplo. A ver, yo creo que el cristianismo en Asia, a ver, ocurre, y aquí creo que es muy interesante hacer el paralelo con lo que vemos en nuestros países latinoamericanos. Y aquí aprovechando pues que estamos de muchos países, principalmente ustedes en Perú, pero bueno, que hay gente de todas las latitudes de nuestra América Latina. El cristianismo cuando llegó, a ver, hay un cristianismo dogmático oficial. ¿Sí? Es el cristianismo que dice Roma y que dicen los concilios, que dicen los papas, esto es ser cristiano. Y si te sales de ahí, estás cayendo en un problema, problema dogmático. Pero la verdad es que en la práctica real, el cristianismo cada quien lo ha entendido de acuerdo a sus propias circunstancias. Y el cristianismo chino, como el cristianismo japonés o como el cristianismo coreano, pues muchas veces se ha ido adaptando, como ocurre en nuestros países de América Latina. Por ejemplo, la doctrina cristiana oficial católica, en este caso, nos dice, no puedes, por ejemplo, no puedes recurrir a prácticas adivinatorias. Eso es un pecado. Y así lo dice el dogma oficial católico y protestante. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce el futuro y tú no tienes por qué conocerlo. Pero la verdad es que nuestras comunidades, y nosotros lo sabemos, nosotros lo vemos, es que los cristianos recurren a este tipo de prácticas. Bueno, yo en Perú lo he visto y en México lo he visto, ¿no? Y en otros países pasa lo mismo. En China también pasa lo mismo. En Corea también lo he visto. Por ejemplo, la gente recurre a los chamanes, ¿no? A los mudang, ¿sí? Van a que te hagan una limpia, que te hagan, por ejemplo, si vas a abrir un negocio, que te hagan una ceremonia para que el lugar esté con buenas energías. Y puede ser que esa persona sea un cristiano, pero recurrió. Normalmente en Corea, por ejemplo, y en general en estos tres países, China, Corea y Japón, los protestantes son recurren menos a este tipo de prácticas tradicionales, pero la verdad es que también lo llegan a hacer. Los católicos también, la Iglesia Católica, aclaro, lo prohíbe, pero lo llegan a hacer. ¿Sí? O, por ejemplo, basta que te lean a ver si eres compatible con la persona que te gusta, con la que te piensas casar. Y esto, bueno, en Corea con el Mudang, en Corea con el taoísmo, son prácticas recurrentes. Es decir, el cristianismo, si bien hay un cristianismo oficial, podemos decir que hay un cristianismo popular, un cristianismo popular que se va adaptando y que va incorporando y que es bastante sincrético, ¿no? Lo que se llama una religiosidad popular. Entonces el cristianismo en China, como lo mencionaban, con el taoísmo, pues sí, el cristianismo en China también está sincretizado. También, bueno, ya alcancé a ver aquí algunas de los comentarios que hay, perdón, en el Zoom, y decían que sí, que en Argentina, sí, justamente en Argentina hay una provincia que se llama Misiones, que justamente tiene que ver con esto de la acomodatio jesuita. Y también por aquí mencionaban algo siempre estas preguntas son muy interesantes, pero ya se me fue muy para arriba, alguien que mencionaba algo de que alguien sale en un drama, pero ya en un drama coreano. Ah, ya, no la encuentro la pregunta que estaba por aquí, pero sí, a ver, sí, ya sé más o menos por dónde va. Hay un drama coreano
donde no sale Horace Newton Allen, pero sale una aproximación a él. Siempre como que toman al personaje real y lo convierten en un personaje ficticio. Y sí hay un drama coreano donde hacen como una medio representación de Horace Allen, este misionero, diplomático, etcétera. Sí, sí es cierto, y no me acuerdo ahorita del nombre del drama, pero sí hay un drama histórico coreano donde hacen un poco esto. Sí, pero bien, adelante otra pregunta que tengan. Sí, ahora vamos con una pregunta del Facebook. Nos pregunta Gabriel Sánchez. Este acercamiento que tuvo el líder norcoreano desde su niñez, hoy se pueden ver elementos cristianos en la ideología Juche del Partido Comunista Norcoreano. Yo creo que no. A ver, yo creo que ideológicamente hablando, yo creo que no. Yo creo que lo que sí podemos ver es que quizá Kim Il-sung tomó, a ver, cuando Kim Il-sung era muy joven y su mamá participaba de manera activa en la iglesia presbiteriana, le tocó a él vivir algo que se llamó ay, se me fue ahorita el nombre, porque, bueno, en inglés es el Pyongyang Revival, como el despertar o el reavivamiento de Pyongyang, que es la primer gran manifestación del cristianismo protestante coreano en 1907. Le tocó verlo a Kim Il-sung y ahí se dio cuenta del gran poder organizativo que tenían las iglesias. Entonces, sí, a partir de ahí podemos pensar que él toma algunos elementos, pero repito, no de la doctrina cristiana, sino más bien de los sistemas de organización que tenían las iglesias y sobre todo para ir difundiendo las ideas. Entonces, más bien, más que en el campo de las creencias, en el campo digamos, de la estructura comunicativa de las iglesias protestantes, esto sí podemos ver una influencia, pero repito, en iglesias, en las iglesias no. No la hay. O sea, ahí sí, Kim Il-sung fue muy drástico en rechazar la parte dogmática del cristianismo. En todo caso, lo que sí vemos es mucho más la presencia de algunas, de algunas creencias o tradiciones confucianas. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora vamos a ir combinando, ya para ir culminando algunas preguntas que tienen una misma línea de consulta. Por un lado, vamos a preguntar por parte de Fabi, nos comentas si hay alguna congregación en particular cristiana que tenga mayor presencia en Corea y en Japón. Y a esta pregunta, mencionar cuál cree que usted que sea la razón por la cual en Corea sí se ha adoptado y hay una mayor práctica de cristianismo por una mayor proporción de su población. Bien, a ver, sí hay de iglesias protestantes, hay algunas que tienen una mayor presencia. Yo diría que las dos iglesias protestantes que tienen mayor presencia en Corea y en Japón son metodistas y presbiterianos, definitivamente. También los anglicanos, bueno, anglicanos o episcopales, que bueno, son la misma tradición, en tercer lugar, dentro de las tradiciones protestantes. Y los católicos, por supuesto, en Japón es interesante porque los católicos japoneses sobre todo se concentran en la isla de Kyushu y concretamente en la prefectura de Nagasaki. A ver, en Nagasaki vive el 60% de los católicos de todo Japón. Y mientras que fuera de Nagasaki, la mayor parte de los cristianos son protestantes. Pero sí, Nagasaki, por ejemplo, en Nagasaki hay muy pocos protestantes. En Nagasaki son católicos. A ver, Nagasaki es la única ciudad de Japón, y la única prefectura de Japón, donde el 10% de la población es cristiana. Es un número altísimo si lo comparamos con el estándar japonés. Entonces, bueno, repito, presbiterianos, metodistas y episcopalianos anglicanos serían las tradiciones. ¿Y por qué en Corea se adopta? Híjole, ese es tema muy complicado, es un tema de una ponencia completa diferente. Yo diría que, bueno, en Corea el cristianismo se adopta de manera más importante por algunas de las razones que ya mencioné aquí. Uno, porque trae el sistema educativo moderno, porque trae salud, se le identifica con un sistema de progreso técnico. Dos, porque como lo mencioné muy brevemente, el cristianismo llega a Corea de manos de coreanos, no de misioneros. Entonces se le ve desde una perspectiva muy... El cristianismo es algo, podemos decir,
muy coreano y no impuesto. Y 3, porque también vi que había una pregunta así en el Zoom, se me pasó rápido porque se van muy rápido las preguntas, porque también tiene que ver mucho con la resistencia en contra de la ocupación japonesa. Sí, en Corea el cristianismo fue un fuerte elemento de resistencia en la época de la ocupación japonesa, protestante y católico, más los protestantes, pero también los católicos. Los católicos lograron una especie de coexistencia con los japoneses en los primeros años, pero la verdad es que como fue avanzando la ocupación y la guerra, también los católicos fueron muy afectados, pero sí, en general el cristianismo se ve como un elemento nacionalista y de resistencia antijaponés, sobre todo en el sentido de que pues los cristianos rechazaban el culto imperial al emperador japonés, y esto pues bueno, fue visto como una gran bandera nacionalista en contra de la ocupación japonesa. Sí. Muy bien, doctor. Entonces ya vamos culminando con la última pregunta. Este es el Facebook y nos hacen la siguiente pregunta. Eh, con respecto al tema de las traducciones de la Biblia, ¿estas fueron inicialmente una traducción que nació del chino o fue de una traducción directa de un idioma europeo al japonés y así de igual manera hacia el coreano? Esta es una pregunta, pero muy interesante de todo el proceso de las traducciones. A ver, las primeras traducciones, ya dije que la traducción nestoriana no sobrevive, por lo tanto no podemos hablar ni siquiera de ella. Las primeras traducciones que tenemos de la Biblia no son de la Biblia completa, son de los evangelios y de los salmos, y vienen justamente de la época jesuita. Tanto jesuitas como dominicos van a estar muy inmiscuidos en la traducción de la Biblia y lo traducen al chino literario, al chino clásico. Durante mucho tiempo esto era lo que había de la Biblia en China y en Asia en general, traducciones parciales, evangelios, salmos. Y por supuesto que estas traducciones llegaron a Corea, llegaron a Japón, donde los letrados solían leer chino clásico. Y normalmente para cuestiones de culto se combinaban estas pocas partes de la Biblia traducidas con los escritos de los jesuitas, de Matteo Ricci, de Alessandro Valiniano, que escribían ellos también en chino clásico. Sobre todo pensando que en un primer momento el cristianismo llega a las élites, que estaban acostumbradas a leer el chino clásico. Las traducciones ya más recientes de la Biblia vienen justamente hasta esta tercera etapa que yo mencionaba, la etapa de la entrada, sobre todo de los protestantes. Los protestantes van a poner un gran esfuerzo en la traducción de la Biblia a las lenguas locales. También recordemos que algo que es muy importante, en la tradición católica, no fue sino hasta la década de los 60, donde el católico tuvo libre acceso a la Biblia. Normalmente la Biblia no se leía de manera masiva por el riesgo de la libre interpretación. Entonces, bueno, es hasta el Concilio Vaticano II donde se va a permitir el libre acceso de los católicos a la Biblia, mientras que por el contrario, en la tradición protestante, la libre interpretación y la libre lectura de la Biblia fue, digamos, uno de los principios desde la época de Lutero y sobre todo de Calvino. Entonces, por eso mismo los católicos no pusieron tanto énfasis en que la gente pudiera leer la Biblia, decían más bien los que quieran, los sacerdotes asiáticos que aprendan latín y que la lean en latín, y ya es hasta el siglo XX donde empiezan a preocuparse por las traducciones. Y los protestantes, pues no, los protestantes desde un primer momento intentan traducir la Biblia. Entonces, bueno, es un poco el camino de la traducción. De hecho, por ejemplo, todavía a principios del siglo XX, algunas iglesias católicas empezaron a leer Biblias protestantes, no porque quisieran, sino porque no había de otra, ¿no? O porque lo que tenían de Biblia católica era muy poco. Muy bien, doctor. Entonces, bueno, nos ha hecho llegar una última pregunta con respecto a si podría recomendar alguna bibliografía, algún autor en particular para quien comienza en realidad a estudiar el cristianismo en el este del Asia. Uy, sí hay muchos libros, y ahorita no, a ver, voy a mencionar literalmente el que tengo aquí a la mano, un segundo, para los más interesados en el tema de Corea, recomiendo este libro que a mí a ver si alcanza a ver, aquí, que se llama Christianity in Korea, es de Robert Puswell. Lo podía recomendar, pero bueno, digo, lo recomiendo porque
que es el que volteé ahora aquí en mi escritorio y lo encontré, pero sí, hay una amplia bibliografía de cristianismo. Desafortunadamente, la gran mayoría de lo que se ha escrito sobre cristianismo en Asia está, por lo menos en inglés, ¿no? O sea, en español no hay casi nada. Bueno, perdón, aquí sí me voy a hacer un poquito de autopublicidad. Acaba de salir hace 15 días o un mes, cuando mucho, un libro sobre Corea, sobre actualidad coreana y algunos temas de la península coreana, que edita el PUE, el Programa Universitario de Estudios de Asia-África de la UNAM, aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Acaba de salir un libro y yo escribí un artículo sobre cristianismo en Corea. Entonces, por si les interesa, también está disponible este texto. La verdad es que el gran problema de los textos universitarios es que luego es difícil conseguirlos, pero bueno, acaba de salir, entonces no sé si tengan distribución en línea, etcétera, pero bueno, ahí está. Lo que sí sé es que después de unos cuantos meses, no creo que vaya a ser este mes, o quizá en unos cuantos meses, sé que la UNAM, por ejemplo, los libera en línea, entonces seguramente en algunos meses lo podrán consultar en la página del programa, se llama Programa Universitario de Estudios de Asia y África, el PUEA, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí seguramente en algunos meses lo van a poder conseguir en línea. ¿Sí? Veo aquí ¿puedo contestar esta última pregunta que vi aquí en Zoom, o ya no tenemos Sí, claro, tiempo? por favor. Sí, es que veo que preguntan sobre por qué hay tanta persecución en China, y que es uno de los países más hostiles al cristianismo. Sí, a ver, en China hay que entender muy bien el pensamiento del gobierno chino. No es que China sea hostil al cristianismo per se. Lo que sí ocurre es que China es muy desconfiada de cualquier organización que no esté controlada por el Partido Comunista y por el Estado chino. Entonces, si tú eres cristiano dentro de los canales oficiales y las instituciones reconocidas por el Estado chino, la verdad es que no vas a tener ningún problema. El problema es que si tú quieres practicar un cristianismo que se salga tantito del control del Estado, sí, automáticamente te vuelves pues una persona sospechosa. Y aquí diré que no son hostiles solamente con los protestantes, son hostiles también con los católicos. De hecho, por ejemplo, un católico romano, es decir, seguidor del Papa, de entrada está fuera de la norma china, ¿no? Porque ahí lo que hay para los católicos es una iglesia católica nacional china que no está en comunión con Roma. Y para los evangélicos, por ejemplo, lo que persigue mucho China no es a las iglesias protestantes registradas, persigue mucho a las nuevas denominaciones cristianas. Por ejemplo, si a los católicos les va mal, por ejemplo, a quienes les va peor es a los testigos de Jehová y a los sí, y a los mormones. O sea, los mormones están, pero de plano ellos sí están prohibidos en China, ¿no? Entonces, sí, en general, repito, no es porque haya una persecución en contra de la doctrina cristiana, sino sobre todo va el tema de la organización que escapa al control del Estado. Bien, sí, ya, es que me parece muy interesante esta pregunta y por eso la quise contestar, perdón. No, no se preocupe, doctor. Entonces, ya habiendo contestado las preguntas tanto del Zoom como de nuestro Facebook, quisiera poder darle ya las palabras finales al doctor Ricardo Zumalave. Muy bien, por mi parte quiero agradecer nuevamente al doctor Armando Azúa por la conferencia interesantísima que nos acaba de ofrecer. Muchas gracias. Y también a todo el público que nos ha acompañado, por supuesto, tanto al público nacional que conforma la Red Peruana de Universidades. También agradezco a la coordinación de esta unidad coordinada desde la Universidad Católica. Por eso lo digo también para cada uno de los asistentes. También a los asistentes internacionales, muchísimas gracias por seguirnos. También podemos ya hacer un anuncio. El próximo mes, el mes de junio, el doctor Armando Azúa va a ofrecer un taller también en el Centro de Estudios Orientales, ¿de acuerdo? En este caso va a ser un taller
codictado entre el doctor Armando Azúa y otro especialista también de México. Así que en breve, en estos próximos días, vamos a estar haciendo la difusión respectiva. Así que quienes nos acompañan aquí, también por los comentarios en el chat, pues ya han mencionado que han sido alumnos que han seguido estos talleres aquí desde la Católica, la Universidad Católica del Perú, como también, obviamente, sus alumnos en México. Entonces, para quienes todavía no han tenido la suerte de ser alumnos del doctor Armando Azúa, este es el momento, esta es la oportunidad. Es un taller gratuito, ojo, esto también hay que remarcarlo. Es un taller gratuito que ya se va a anunciar, ya haremos todo el anuncio respectivo. Lo que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes. También trataremos de dar una difusión a través del mailing, ya que tenemos sus correos electrónicos a los que están participando aquí en la sala Zoom, pero a quienes nos están viendo, porque también hay un público que nos está viendo desde las otras plataformas, como el Facebook, pues en ese caso también les pediría que nos sigan a través del Facebook, nuestro fanpage, porque allí aparecerá pronto el afiche, la convocatoria, y por supuesto son todos bienvenidos. Nuevamente muchas gracias Armando, gracias Vanessa Navarro representando, tanto coordinadora de la RPU, ¿no? PUC, y nuevamente a todos ustedes, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias, yo también agradezco a todos los asistentes, un saludo a todo Perú y a toda América Latina también. Agradezco a Ricardo, agradezco a la Pontificia Universidad Católica de Perú y a la Red Peruana de Universidades por la invitación. Y bueno, justamente lo que di hoy es como un resumen de lo que se tratará el taller, ¿no? Gracias. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias.